se puede llevar o administrativamente o notarialmente. Por lo tanto, la función del notario es que va a suplir una función de tipo administrativa. Primera diferencia. Segunda es que esta tiene como requisito esencial que el acta debe tener una declaración, donde la persona va a hacer una declaración bajo juramento. Es decir, que dentro de cuando se haga el acta de requerimiento, en esta se debe de establecer que bajo juramento la persona indica esa diferencia, por lo cual debe de advertir previamente a su declaración lo relativo al delito de perjurio. ¿Cuál es entonces el fundamento legal de este proceso? Como ya lo había establecido, es el decreto ley número 125/83, emitido por el jefe de Estado el 13 de octubre de 1983 durante el gobierno de facto del general de brigada Óscar Humberto Mejía Víctores. Él es el que estaba a cargo como presidente, digamos, como presidente en Guatemala en ese entonces. Aquí hay una información que les va a servir para su privado, para cosas como ellas, y es que ¿por qué se denomina un decreto ley? ¿Por qué siguen estando vigentes estos decretos ley como tales? Esa es información, digamos, que no es del curso, pero es bueno que la sepamos. Se denomina un decreto ley porque siempre, por ejemplo, el Código Civil es un decreto ley. Todos los que han sido emanados durante un gobierno de facto son los que se denominan decretos ley. Otra característica es que estos decretos son creados sin llevar el proceso establecido en la Constitución, es decir, que no hay una propuesta, luego no hay una lectura, no hay una discusión, luego no hay enmiendas, luego, o sea, todo ese proceso no existe en la creación de estas normativas, sino simplemente por ello se le llaman leyes de plumaje. En el caso del Código Civil, el presidente Enrique Peralta Zurria lo que hace es que hace una solicitud a 3 personas para que elaboren ellos una propuesta de ley, y luego de que él recibe la propuesta de ley y con las observaciones pide a alguien más que haga una última revisión, y ya que todo concuerda de acuerdo, él mismo lo firma para que sea aprobado y que entre en vigor. Esa es la diferencia entre un decreto y un decreto ley. Ojo que no son la misma situación. Si ustedes leen en los decretos ley, por ejemplo, en el Código Civil, siempre aparece, está anotado debajo del número de decreto, el jefe de Estado. Mientras que si ustedes ven un decreto ya elaborado por el ente que le corresponde, en nuestro caso, el Congreso de la República, elaborarlo, siempre aparece decreto número y luego del Congreso de la República de Guatemala. Esa es otra diferencia. Y el reconocimiento de estos decretos ley está en el artículo 16 de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Allí se establece que se reconocen los decretos ley que en la actualidad existen. Digamos entonces, justificación de la normativa, considerando que los procedimientos legales en la actualidad que se aplican son onerosos para los interesados, dispendiosos en cuanto a su tramitación y por la diversidad de dependencias administrativas que tienen injerencia en ello, entonces lo que buscan es que, como para dar solución, lo remiten esto como un proceso que es asignado dentro de la jurisdicción que puede llevar un notario, o se puede llevar desde la otra vía, que es administrativa. ¿Cuál es el objeto de la ley? Artículo 1, objeto de la ley. Los propietarios de bienes inmuebles urbanos cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad. El tema de hoy es rectificación de área de bienes inmuebles urbanos. En los registros de la propiedad inmueble podrá solicitar ante el notario la rectificación del área de tales inmuebles en la forma de acuerdo con el procedimiento establecido. Con gusto. En la presente ley. Primera, si ustedes ven en la ley de jurisdicción voluntaria, van a ver que hay ciertos principios que deben de
respetarse dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Cuál es uno de los principios básicos que no debe de faltar? A ver quién se lo sabe. Eso voy a hacer una buena pregunta de examen. El consentimiento. El consentimiento. Sí. ¿Otro? Faltó el apellido unánime. Unánime. Pero ese es porque está ahí, pero díganme otro que no sea el que está ahí. La rogación. ¿Otro? Uno importantísimo, que sin él, si existe el notario no puede intervenir. Tiene que haber litis. No, al contrario. No tiene que haber litis. Exacto. Si hay litis, el notario ya no puede intervenir. Por eso yo dije que no tiene que haber litis. Es que le oí. No se le escuchó el no, compañero. Perdón. No se escuchó. Muy bien. Entonces lo siento. Sí, por eso fue que ya, por lo menos no solo yo oí. Emir también lo oyó como que había dicho que sí tenía que ver. Pero muy bien, 100 puntos. Entonces vamos con el artículo 2, consentimiento. Alguien que me haga el favor de leerlo para que no se escuche solo yo en la grabación. Artículo 2. Consentimiento unánime. Para que la rectificación de un bien inmueble urbano pueda tramitarse en la vía notarial, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguno de los interesados en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y dejando constancia en el expediente, remitirá lo actuado a la autoridad administrativa correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado o los que se disponga al respectivo arancel. Bueno, veamos pues. Acá no hay un plazo para manifestar la oposición. Si alguno interesado en cualquier momento, quiere decir que no hay un plazo establecido. Puede ser al principio, puede ser que ya ustedes están casi por hacer el auto final y aparece una oposición. A partir de ahí, ya no puede seguir el notario conociendo este trámite. Luego, de ello es que quien va a llevar, si ustedes recuerdan de los procesos que ya han estado discutiendo en clase, saben que al haber una oposición quiere decir que ya no hay de mutuo acuerdo, y al ya no haber un mutuo acuerdo quiere decir entonces que hay una litis, y al haber una litis el notario no puede continuar con el proceso. Todos los que han visto hasta el momento se remiten al juez competente. Este es el único que no hace esa indicación, no se establece, sino establece en qué se remite a la autoridad administrativa correspondiente. Ahora, ¿quién es esa autoridad administrativa correspondiente? Y eso es lo que vamos a establecer ahora en el artículo 3, pero leamos. Entonces, la autoridad administrativa a la que se refiere el artículo anterior es a la sección de tierras de la escribanía de gobierno. En este caso, ahorita tenemos como para los que la escribana de gobierno, la licenciada Maylin Yasmín Monzón Letona, y estos los encuentran en la sexta avenida 13-71, zona 1, ahí encuentran ustedes la escribanía de gobierno. El artículo tercero establece autoridad administrativa. La autoridad administrativa será la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Entonces, cuando se refiere que hay que remitirlo a la autoridad administrativa correspondiente, se refiere a la sección de tierras de la escribanía de gobierno. ¿Cómo se hace constar este proceso? Este proceso se hace constar en acta notarial. El proceso completo, salvo las resoluciones. Sí, Lenny. Lick, perdone, ¿cuál fue la dirección que dio de la sección de tierras? Aquí. Perdone, creo que se refiere a la dirección de la escribanía, Stale. Ahí está en el slide. Ya lo regresé, no sé si a ese se refería. Sí, Lick, gracias. Bueno, Brandon, mientras que cambio.
Perdone, ¿y quién nombra a esta persona con el cargo de escribanía de gobierno? ¿Bajo quién está? Esa es una buena pregunta. ¿Bajo quién está? Bajo el Ministerio de Gobernación. Ah, muy bien. Este proceso, si mi memoria no me falla, está a cargo son de las cosas que el presidente hace. Lleva un proceso establecido, pero esa sería la respuesta. Sigamos, pues. En acta notarial, salvo las resoluciones. Leamos el artículo 4, actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones serán constar en acta notarial, salvo las resoluciones, que serán de redacción discrecional. Pero deben contener los siguientes. Si ustedes, cuando tengan su ley, por favor, anotan ahí como epígrafe, antes del inciso A, contenido del acta. Dirección de la oficina del notario, lugar y fecha, y la disposición razonada que se dicte, la firma y sello del notario. Los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. ¿Qué forma se puede realizar el trámite? Este trámite entonces va a llevar dos. Puede ser el trámite de manera notarial o el trámite en forma administrativa. La administrativa ya vimos que se lleva en la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Artículo 5, opción al trámite. Los interesados tendrán opción a acogerse, 1, al trámite notarial o 2, al trámite administrativo del expediente según sus intereses. En todo caso, no obstante haber iniciado el trámite notarial, el interesado en cualquier momento puede disponer que el mismo se continúe en forma administrativa y viceversa. Es decir, que si por ejemplo Leslie inicia el trámite ante un notario, pero desea terminarlo hacer una parte del proceso ante el órgano administrativo y luego regresar con el notario, es posible porque la ley lo establece que no obstante se puede, ya iniciado, puede proceder, pasarlo y llevarlo por la vía que considere pertinente de acuerdo al interesado. En los casos que el interesado decida proseguir el trámite en forma administrativa, el notario deberá enviar las actuaciones a la sección de tierra para los efectos consiguientes. ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, Nora. Licenciado, buenas noches. En el artículo 4 fue que dijo contenido del acta. Sí. Gracias. Sí, si voy algo rápido, de todos modos les voy a compartir la presentación para que ya despacio hagan las anotaciones en su ley. Lo ideal es que tengan por lo menos vayan viendo qué voy diciendo de la ley para que vayan diciendo, bueno, aquí dijo tal cosa. Sí, Emir. Liqui, el procedimiento en este caso, cuando existe edificación. ¿Edificación? ¿Cómo así? Ajá. Mire, pues, es una rectificación de bien urbano, lo que se está tratando. Sí. En el caso de que la rectificación del área del bien tenga que... Por ejemplo, hay una edificación, una casa o qué sé yo, cualquier edificio que hayan realizado. Uh-huh. El trámite conlleva probablemente que quiten un pedazo del edificio o qué sé yo. ¿Pero por qué lo harían? ¿Cuál es el supuesto? ¿Qué dice qué establece el supuesto? Regresemos. Aquí no hay pena. Regresemos al supuesto. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto nos va a dar la idea de si lo que nos plantea el caso de Emir corresponde o no corresponde a lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el supuesto? Léalo, si quiere, Emir. Que les aparece un área registral superior a la real. Muy bien. ¿Por qué quitaríamos? Ok. O sea, no es que vayan a venir, por ejemplo, a ver si entiendo su idea, y que digan, bueno, estos 2 por 20, ahí hay un edificio. Entonces hay que quitarlo, no porque no es, la rectificación no es que vamos a buscar que los 800 aparezcan reales.
sino la rectificación es que lo que tengo real se va a volver lo registral. Ah, perfecto. Ok, perfecto. Eso era lo que no había entendido. Yo creí que se adicionaba a lo que se tenía. No, había entendido al revés. Ok, gracias, Lick. Por eso es que en lo mismo no establece cuál es la causa, porque realmente, como no define una causa, la causa no es como lo importante para este proceso, sino lo importante es que se dé, que son distintos dos valores, el real contra el registral. Ahora sí. Nos quedamos por aquí. Ahora, esta es la parte que nos interesa a todos, que tal vez me va a llevar un poquito más de tiempo. Sí, Emerson. Entonces, Lick, lo que se adversa, digamos, o se rectifica, igual sería el caso contrario. Entonces, si yo tuviera un área menor a la que está registrada, se tiene que hacer el procedimiento para que quede registrada el área menor. Otra vez, deme un ejemplo, a ver si lo entendimos, con números. Que si en registro tengo 100 metros, pero realmente tengo 80, ahí sí aplica la rectificación. Ese es el supuesto, que en la realidad tenga 880 metros cuadrados, pero en el registro tiene 100 metros cuadrados. Entonces hay que ir a rectificar el registro. Hay que hacer la rectificación del registro. Correcto. Okay. Entonces veamos, pues, el proceso. ¿Cómo inicia todo proceso de jurisdicción voluntaria? Esa es pregunta de examen y de cajón. Con un acta de requerimiento. Con el acta de requerimiento. Muy bien, muy bien. Entonces, primero hacemos un acta notarial de requerimiento, que esta dijimos que la característica que tiene es que se debe hacer bajo juramento de lo que se está afirmando. ¿Por qué creen que es tan importante que se haga bajo juramento? Porque va a modificar una inscripción que va mediante escritura pública. Bueno, no va en escritura pública, pero sí va a modificar una inscripción que ya está hecha. No, porque la fe pública la tiene el notario, no la persona. ¿Mario? Ay, nos abandonó cuando iba a abrir el micrófono probablemente. Porque lo que se diga puede tener una repercusión en el interés social. Muy bien, muy bien. Recuérdense que ustedes están afirmando una situación donde se va a modificar un registro que puede ser que tenía mucho tiempo de estar con un número. Y este juramento permite darle como también cierta certeza y que no lo hagan por quererlo hacer. Es decir, que yo diga, ay, yo quiero ir a hacer una rectificación de área urbana porque yo quiero que aparezca más pequeña mi casa, por ejemplo. Aunque mi casa es muchísimo más grande del registro. Ojo que no se está cambiando el monto, se está cambiando el área. Sí, Mario. Licenciado, muy buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Yo tengo entendido de que este tipo de eventos se realizan, pongamos en el caso de familiar, que mi señor padre nos dejó intestado, por decirle un ejemplo. Entonces, mi señora madre está en vida. Entonces, nosotros, en vista de lo acontecido, nos vimos obligados a ir ante un abogado para que nos dé fe pública. Y como usted decía, el acta de requerimiento, él hace las confesiones que si estamos de acuerdo o no, para dar fe pública del acontecimiento. A lo que usted está explicando, licenciado. Solo una observación, Mario. Yo llevé, y va para todos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mejor más que la diferencia, vamos a ir de Instagram para continuar. Ojo, el que tiene la fe pública es el notario. No confundir los roles. A quien me dio a mí notariado, casi que era una situación compleja cuando usted le decía, es que fíjese que yo fui con un abogado para que me suscribiera un acta. Un acta. Entonces, eso sí era casi que era para que el señor, el licenciado se enojara y se enojara mucho,
y tenía razón de ser, porque son dos figuras, digamos, distintas. Por eso es que su título son dos. Usted tiene uno de abogado y uno de notario. Académicamente somos licenciados, pero tiene dos nombres y no están juntos, porque son dos figuras distintas. Entonces, cuando nos referimos a esto, notario. Si ya hay litis, ahí sí. Es que el otro es el académico realmente, pero títulos son dos. O sea, son dos títulos y otro sería el nivel académico. Pero sí. Bueno, sigamos. Entonces, ya que tenemos el acta notarial, toda la primera parte del proceso es muy similar. Entonces, tendríamos que se hace la primera resolución. Vean que acá les hice observaciones en los cuadritos que están así a la par, son observaciones que hay que tomar en cuenta. En esta resolución de trámite, recordar que es un decreto por ser de trámite, y en esta se ordena mandar a medir el bien inmueble. Eso debe estar descrito en esta primera resolución. Dada la primera resolución, se notifica esta primera resolución. No se lo van a saltar en el proceso a la hora de hacer el esquema, porque no puede saltarse de que, bueno, se tiene la primera resolución y luego hace el discernimiento. ¿Y en qué momento notificó? Hay que tener clara esa parte. En la notificación se notifica a dos personas, al promovente y al ingeniero que va a hacer la medición. Luego, en el discernimiento de cargo se hace por medio de acta. En este vamos a adherir un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Luego, el informe del medidor tiene 15 días el medidor para realizar este informe. Este informe debe de tener también adherido un timbre del Colegio de Ingenieros por quetzal. Paso 1 de nuevo, acta notarial de requerimiento. Luego, primera resolución del trámite. Luego, notificación. Son dos notificaciones, al ingeniero y a la persona interesada. Luego de que ya se hizo la notificación, se da el discernimiento de cargo. Este discernimiento de cargo es el proceso donde la persona acepta el cargo y se hace responsable de lo que se le ha solicitado. Luego está el informe ya del medidor, es decir, que él ya va y hace el estudio topográfico para poder elaborar el plano del cual consta cuál es la medida real que se tiene. Esto es importantísimo porque con este informe es que se tiene el sustento para que lo que se afirmó al principio realmente se tenga. Si esto, o sea, siempre y cuando no concuerde, el hecho de decir que hay diferencia nos permite el proceso. Sí, Mario. Mario y luego Ninet. Alicia y luego, ahorita voy a decir cuál es el orden. A mí me gusta mucho darlo en el orden que levantan la mano. Sí, primero Mario y luego Alicia, Ninet. Se me fue Mario. Alicia, no que Mario. Ya apareció Mario. Sí, Mario. Perdón, fíjese que mi mano se quedó en alto. Ok, gracias, Mario. Vamos entonces con Alicia, Ninet. Buenas tardes, Lic. Solo como pregunta, ¿el ingeniero que va a realizar esta evaluación es de la institución o puede ser particular? ¿De la institución de dónde? Recuerda que este es desde el punto de vista notarial, a menos de que sea una firma que cuente con el ingeniero, pero realmente quien lo propone es la persona interesada. Que pensé que era la pregunta que me iban a hacer. Lo propone la persona interesada. Ya. Gracias, Lic. Muy bien, con gusto. Segunda resolución de trámite. Esta segunda resolución lo que se va a establecer es que ya se recibió el documento, es decir, el informe del medidor. Ya se puede ordenar a notificar los colindantes y la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Ya que se tiene esta segunda resolución, se notifica a los vecinos colindantes que pueden ser personalmente o por medio de edictos al no poderlo hacer personalmente. Es decir, digamos que Lenin, Josué, Nora y Alicia, lo voy a hacer así como me parece a mí. A ver, pues, Josué es el terreno de en medio. Lenin, Emerson, Idania, Alicia, Nora, Carlos, Rosy y mi persona somos todos los que estamos alrededor de él. A todos nos afecta ese proceso que él está haciendo, porque si su terreno mide menos, puede ser que el mío mida más, o viceversa. Bueno, no, tendría que ser así. Entonces, a mí me va a afectar en cierto modo
esa rectificación, porque entonces quiere decir que puede ser que en algún momento hay algo que hay que verificar. Entonces, si no pueden, por ejemplo, digamos que el ex se va y se le notifica a Emerson se da por notificado y Dania recibe la notificación, se da por notificada, Alicia recibe la notificación, se da por notificada, Nora recibe la notificación, se da por notificada, Rosy recibe la notificación, Carlos recibe la notificación, mi persona recibe la notificación, pero a Lenny y a Araceli no pudo recibir, no se pudo entregar la notificación a ella, porque solo ella no se le pudo hacer personalmente, se publican los edictos. Es decir que no importa que sean 3 y que 2 ya hayan notificado y que uno diga, pero es que como hayan notificado 2, entonces por el tercero no va a ser, no, al contrario. Con uno que no pueda notificarse, los edictos son de carácter obligatorio. ¿Cuánto tiempo se tiene? En ambas circunstancias se tienen 8 días para plantear oposición. Es decir, que si yo notifico a Emerson y Emerson no declara oposición alguna al trámite, en 8 días no hay problema. Publicamos los edictos y Araceli no tampoco presentó oposición, tampoco entonces quiere decir que se demuestra que no hay oposición. Si hay oposición, nos vamos a la flecha arriba. Entonces, si hay, se remite a la autoridad administrativa, ya sabemos quién es, y entonces pueden haber aquí 2 casos. El primer caso es que el notario traslada todo el expediente, todas las diligencias a la autoridad administrativa. La autoridad administrativa evalúa. Dependiendo de lo que evalúe, si declara con lugar, archiva el expediente y ahí termina el proceso. Si declara sin lugar, devuelve el expediente al notario y el notario continúa con el proceso, como que si la oposición no hubiese existido. Si no hay oposición, vean que acá establecen que hay que hacer constar en las diligencias que no existe oposición. Esto es importante porque al declararlo, se entendería entonces que ya se ha concluido el plazo establecido en ley y el proceso puede continuar. Por eso es importante que se haga constar dentro de las diligencias. Luego que ya se han hecho, ya terminó la parte de la oposición. Si hubo, se resolvió sin lugar o no hubo, entonces se traslada el expediente, se solicita para dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene 3 días para evacuar y poder dar su dictamen. Ya con el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, ya habiendo solucionado si hubo o no hubo oposiciones, entonces se emite la resolución de auto final. Esta resolución de auto final, ya que la ha elaborado el notario, entonces da testimonio a las partes y las partes ya lo que procede es que realizan la inscripción en el registro general de la propiedad. El notario, como obligaciones posteriores, tiene que dar aviso al DICABI, a la matrícula fiscal, y ya que ha terminado con este proceso, entonces remite el expediente al Archivo General de Protocolo. Rápidamente el proceso: acta notarial requerimiento, primera resolución, notificación de la primera resolución, discernimiento del cargo, informe del medidor, segunda resolución de trámite, notificación a los vecinos, oposición. Pueden haber 3 situaciones. Al declarar, en las notificaciones, si no se puede a uno de los interesados, entonces se publican edictos, hay un plazo de 8 días. Si no se omite, si no hay oposiciones de ninguna manera, entonces se continúa con las diligencias, pero debe de constar, se debe de hacer constar que no hubo oposiciones. Si existen oposiciones, debe remitir el expediente a la autoridad administrativa, que es la sección de tierras. La sección de tierras evalúa la situación y puede tener 2 posturas: que declare con lugar, archivan el expediente y ahí termina el proceso. Declara sin lugar, devuelve el expediente al notario, y en ambos casos, cuando declara sin lugar y cuando no hay oposición, procede de dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que dictamine respecto al proceso. Ya que se tiene hasta ahí, entonces se emite la resolución. ¿Qué cosas hay posteriores? Entrega testimonio a las partes, avisos al DICABI y matrícula fiscal, y ya que dio los avisos, los interesados hacen la inscripción al Registro General de la Propiedad y el notario remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Sí, Fernando.
para evacuar ahí son para que se dé la resolución por parte de la audiencia de la Procuraduría. Correcto. Ah, ok, gracias. Sí, Leslie. Sí, yo tenía una pregunta. Si se declara con lugar y se archiva el expediente, ¿no hay manera de volver a retomar el proceso? Fíjese que es que si se declara con lugar la oposición, al archivar el expediente, ¿cómo lo va a volver a presentar? Volvería otra vez el proceso a hacer y llegaría otra vez a la oposición, y las oposiciones, por lo general, al ser declaradas, quiere decir que sí hay una... Ya sería cosa juzgada. Recuérdese que los procesos estos no se denominan cosa juzgada como tal, porque no es una resolución exacto. Lo que sucede es que ya no le dejarían llevar el proceso, porque ya saben que va a haber una oposición siempre. No es que sea cosa juzgada. Lo que sucede es que volverlo a hacer va a caer al mismo punto, como tal. Oscar. Sí, licenciado, buenas noches. Yo básicamente planteo la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si, póngale, yo soy un tercero interesado y publican los edictos y como una de sus actividades no está como que viendo el diario de Centroamérica o los diarios de mayor circulación? Lo mismo ¿Qué pasa si vence el plazo y publicaron los edictos y yo no me percaté y al final de cuentas me doy cuenta de que ya le dieron trámite y por el simple hecho que yo no me di cuenta, pues le dieron el trámite correspondiente? O sea, ¿cómo hago yo como para retrotraer el proceso y como para alegar mi derecho? ¿Qué creen ustedes que pasa en ese caso? ¿Alguien tiene una respuesta a la situación que nos ha planteado Oscar? Prescribió su derecho. el tiempo. No hay forma de retrotraerlo. Por eso es que la oposición, por lo general, notifican a las personas. Eso es importante, porque realmente para que yo pueda emitir edictos es porque yo hago constar que no pude notificar. Por eso, o sea, como son los vecinos, no, a lo que se refiere aquí, un tercero interesado tendría que ser un vecino colindante, porque ¿quién más puede tener interés? O sea, yo que no tengo nada que ver, por ejemplo, decir que tengo interés respecto al trámite de Oscar, ni siquiera es vecino colindante, por eso es que aquí establece a quienes tienen que notificar, y es a los vecinos colindantes. Es decir, que para que a Oscar le pase esto, es porque Oscar tiene que ser vecino colindante. Y evidentemente, debiera de lograrse notificarle, de alguna manera. ¿Qué es? O es edictos o es personalmente. Personalmente sería el único caso de alguien que tal vez no esté en el país. Wilber. Buenas noches, Lick. Perdone, yo solo tengo duda. ¿Cuál sería la diferencia entre titulación supletoria y la rectificación de área? ¿Será que es que la rectificación, según entiendo yo, ya existe finca, pueblo y libro, solo que quieren ampliar o disminuir el área que ya existe, ¿verdad? Primera característica, la titulación supletoria no tiene registro. Este sí tiene registro. Con eso ya le di una gran diferencia. No tiene que Lick, perdón, que no le registro. escuché. Es que la titulación supletoria, recuérdese que miren que yo trabajo mucho con esto, ¿saben? A mí me parece una forma muy interesante de analizar cada vez que ustedes analicen un trámite, a partir de esto, ¿cuál es el supuesto de procedencia? Cuando analizan la titulación supletoria, se van a dar cuenta que uno de los supuestos es que no existe un registro para determinar que, porque si existe registro no pueden darle una titulación supletoria. No tendría sentido. Si hay un registro es como, o sea, no hay de dónde. Perdone, y en el registro de la propiedad hay un área que se dedica a hacer rectificación. ¿Ellos llevan el mismo proceso de esta, digamos, jurisdicción voluntaria o es un proceso aparte? No sé si se refiere, pero el proceso ya vimos que quien lo lleva es la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Ellos llevan el proceso desde el punto de vista administrativo. Ahora, quien recibe ya la inscripción, pues alguien del registro de la propiedad. O sea, eso ya es registral propiamente. No es un proceso aparte. Fíjese,
porque yo trabajaba en el registro de las propiedades y había un arquitecto que se dedicaba a rectificaciones de área. Y a mí siempre me llamó la atención porque no era muy seguido, pero él iba a ver fincas y todo. No es que tuviera tanto trabajo, pero sí su trabajo era rectificar áreas, sí, y siempre me llamó la atención. Habría que ver en qué parte entraba. Es que este proceso es del 83, no creo que sea tan distante, pero no sé, habría que ver a qué se refería a esa función que él hacía. En este que estamos analizando, es clara la ley en establecer a quién le corresponde. Si no, pues habría una dificultad. Bueno. Gracias. Muy bien, ya para cerrar el proceso, porque ya nos toca la parte de la práctica, ¿alguna duda con el proceso propiamente dicho? Aquí había leído algo que decía, a ver, pues, Omar, no sé si había preguntado a viva voz, pero si no, aquí más o menos, a ver si le entiendo lo que trató de escribir. Y la situación es que se hacen notificaciones, primero, si uno no puede ser notificado, por alguna razón, se procede a los edictos. Esa es como la línea. Notifico, si no puedo notificar, edictos. No es que primero hago edictos, no puedo. Muy bien, con gusto. ¿Alguien más había levantado la mano? Si no, seguimos. Bueno, sigamos pues. Entonces, aquí ya nos vamos rápido a la lectura de la ley. Como yo les voy a compartir esto, entonces ya no me voy a centrar tanto, solo veamos el fundamento legal, cómo inicia el proceso por medio de una solicitud, ya es como el fundamento legal de lo que estamos hablando. Luego de que ya se tiene la solicitud, aquí está lo mínimo que debe de contener el acta: nombre de los requirientes, su dato de identificación, dirección del inmueble, certificación, relación del área, nombre y dirección del ingeniero medidor, certificación extendida por el registro de la propiedad de inmueble que corresponde. Esto porque es la base para poder determinar. Y las últimas inscripciones de dominio del inmueble. Con esto se quita lo de la titulación supletoria, que era lo que preguntaba el compañero, porque tiene que haber un registro. Seguido de ello, segundo paso, ya tenemos que se hace la medida, se hace por un ingeniero civil colegiado, no lo puede hacer un arquitecto, porque la ley es clara en establecer que debe ser ingeniero civil y tiene que ser colegiado activo. Fíjese que es que él no está colegiado, pero es ingeniero civil, no lo puede hacer, porque es claro decir que tiene que cumplir dos características. Ser ingeniero civil y tener que estar colegiado activo. Ya con eso se notifica, aquí es donde sale el fundamento, porque son dos notificaciones, el respectivo nombramiento para su aceptación se hace constar en el expediente por medio de, ojo que vean cómo se hace esto, por medio de una razón que firmará el medidor y el notario. Es decir, que se lo notifica a él por medio de una razón que firmará el medidor y el notario. Tercer paso, se hace el informe, el medidor. En el medidor deberá presentar el informe. Aquí está el fundamento del plazo, 15 días siguientes a la fecha. Y deberá adjuntar el plano del inmueble, que no se les vaya a olvidar eso, que debe de adjuntar el plano del inmueble. Solo el informe no nos sirve, tiene que venir el plano del inmueble. Esta es la resolución que habíamos establecido. Como es un decreto, lleva dos timbres notariales de un quetzal. Luego, como cuarto paso, se hace la notificación a los colindantes, son los únicos que hay que notificar, no habla aquí de un tercero interesado, para responder la pregunta que hacían, sí, no tiene que ser un colindante porque es el único que le va a interesar. Esta notificación, vean lo que debe de contener, deberá consignar, cuando se hace la solicitud, ahí mismo deben de ir el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble objeto de la diligencia, para que el notario les notifique, entregando la copia del acta de iniciación. ¿Qué le va a entregar el notario al notificar? Copia del acta de iniciación del expediente y el plano elaborado por el medidor. Esos dos documentos se los tienen que entregar. Véanlo desde el punto de vista de colindante. Solo la notificación no me sirve. Solo decir, mire, es que le vengo a notificar. Entonces usted dice, no, no lo recibo, porque la ley establece que me tendrían que entregar, ¿qué? El acta de iniciación, pues tiene que saber de a qué es el proceso que le están notificando. Y el plano, porque el plano y el medidor es como se entiende que está la medida real. Siguiendo, artículo número 10, publicaciones. Ojo, por favor, se recuerdan que a partir de
2018, estaríamos hablando que no es en el diario oficial y otro de mayor circulación, sino ahora es en el portal electrónico del diario de Centroamérica. Para eso vean el artículo 3 del decreto 24/2018. Luego, contenido del edicto. ¿Qué debe contener este edicto? Nombre del solicitante, objeto de la diligencia, área real y área inscrita, números registrales, dirección exacta del inmueble, citación a posibles opositores. Aquí hay un edicto, un ejemplo de un edicto. Este es del 2013. Y veamos que cumple con lo que pidieron. El interesado, ¿cuáles? Veamos qué pedían. Objeto de la diligencia. Luego, los datos de dónde está finca, folio y libro, dónde está inscrito, su ubicación, cuáles son los metros reales y los metros de inscripción, y que cita a los presuntos interesados. Este es un ejemplo de edicto. Continuando, la oposición, que ya la habíamos discutido, ver que aquí están los dos, las situaciones, los efectos, que se declare sin lugar o que se declare con lugar. Se declara sin lugar, continúa el trámite. Se declara con lugar, entonces ordenar archivar el expediente. Y que si no se presentan oposiciones, debe hacer constar en las diligencias. Aquí están también los plazos: 8 días para la notificación, si se hacen por medio de notificaciones, y 8 días si se hace por medio de edictos, para que se presenten oposiciones. Audiencia de la Procuraduría General de la Nación. ¿Alguien habló? ¿Levantó la mano? ¿No? Bueno, sigamos. Esto ya es como solo donde, para ubicar los artículos donde está lo que ya había explicado con el esquema. Recordar que no sería Ministerio Público, sino sería Procuraduría General de la Nación. Para eso hay que ver el artículo 1 del decreto 2597. Y en los casos de rectificación de área de inmueble urbano, será obligatorio. O sea, es decir, que no se pueden obviar esa parte del proceso. Y deberá evacuarla en un término de 3 días. Aquí está el fundamento de los 3 días. Antes de que dictase la resolución final. Y la resolución final, que es un auto, deberá de contener: 1, declarar con lugar la rectificación; 2, hacer constar la extensión que efectivamente le corresponde al inmueble; y 3, así como las medidas lineales y los nombres de los colindantes. Medidas lineales se refieren a ancho, largo, y cualquier medida que tenga que sea longitud que no sean metros cuadrados. Ojo de la diferencia: áreas, metros cuadrados; lineales, metros. Testimonio. El testimonio que se entrega es un testimonio irregular, ya que en este se va a entregar parte de las circunstancias, de las actuaciones que se hicieron. Testimonio de inscripción, que va a contener, extenderá el testimonio con duplicado de 1. Deben de entregarle la resolución a la persona o a ustedes si son los interesados. Informe del medidor, la opinión de la Procuraduría General de la Nación y el plano respectivo. 4 cosas tiene que tener. Con base a ese testimonio se hace el registro en la propiedad. Sin esos 4 elementos, para que le preste atención cuando ustedes cuando ejerzan, tienen que ver que entreguen esos 4 documentos. Y si ustedes van y lo solicitan ante un notario, que también él les entregue esos documentos. El notario remitirá avisos a la rectificación, a la dirección, ahí se fue la palabra, era a la dirección al DICAR. En el artículo 15, archivo del expediente. Al extender el testimonio, el notario pondrá razón en el expediente de que ya entregó el testimonio a la parte interesada, y vean que establece un plazo. Si ustedes saben el código, hay un plazo ya establecido para entregar hasta en que acá establecen un plazo específico de 45 días para que se entregue el expediente al Archivo General de Protocolos. Y con eso finaliza el proceso. Si llega a incurrir en entregar en ese plazo establecido, pues se incurre en una multa de 25 quetzales que impondrá el director del Archivo General de Protocolos. Y ahora, en los 20 minutos que nos queda, vamos a ver brevemente el expediente, cómo se elabora. Entonces vean que acá están los datos generales, quién es el notario. Por lo general yo saco la información de un libro en particular, que es el libro
del doctor Ricardo Alvarado Sandoval, y consulta siempre también el del doctor Neddy Muñoz. Son 2 libros muy buenos para poder estudiar estos temas. Está el nombre de la persona interesada, veamos si cumplen. ¿Alguien que recuerda cuáles son? Ustedes vieron, vi que les postearon que llevaron el curso llevaron el tema de actas. Por ende, ya ustedes estudiaron cuáles son los requisitos que debiera de tener el acta, ¿cierto? Así es, Lick. Muy bien. Siempre que ustedes tengan un documento como este, háganlo de ejercicios. Quieren aprenderse cuáles son los elementos que debe contener cualquiera de los documentos que ustedes deben de elaborar como notarios, hagan el ejercicio de agarrar su ley y decir, bueno, voy a revisar esta acta de requerimiento a ver si cumple con lo establecido en ley. Y hagan y numeren. A, B, C, D, E, y así van. Y entonces van identificando. Y eso les va a ayudar a que cuando en el examen les digan a ustedes, hay que redactar, por ejemplo, un acta de requerimiento, ya tienen ustedes el esquema general de qué es lo que debe de contener. Y eso les permite agilizar el proceso. Bueno, continuando entonces con ello, se establece cuál es la diligencia, que esto es obligatorio que lo tenga. Vean que tiene su timbre notarial y tiene su timbre fiscal. Aquí cada slide es como una hoja, ¿vieron? Aunque se mire no menor o igual que, digamos que no está hecho a escala, solo el objetivo es que vieran cómo va cuando son varias hojas. Estos números es de la foliación que ya lleva el expediente a la hora de entregarlo. En el, ¿por qué no se anota como primera, sino como primero? ¿Por qué es la razón de que no se anota como primera, sino como primero en esta acta? Porque no es una cláusula, Lick. Entonces, ¿qué es? Muy bien, son puntos. Muy bien. 100 puntos. 100 puntos. Quiere decir que llevaron bien su notariado 1 y 2. Ahí le avisa a la liga, porfa, que me ponga los 100 puntos. Advertida, acá están los datos, establecen cuáles. Voy a usar aquí mi enlace por esto. Entonces, vean, acá está. El requiriente bajo juramento cumple con lo que se establece, que es obligatorio el juramento. Indica que están los datos de la finca, folio y libro. ¿Sí? Está la dirección. ¿Sí? ¿Sí, Mario? Creo que se le activó el micrófono. Perdona, Mario Roberto tiene activado su audio. Sí, pero es que eso quería ver, tal vez sí lo tenía activado, sí quería hablar, pero vamos a silenciarlo. No hay pena, esto no es mayor problema. Aquí lo silencio yo rápido. Vean que acá está, referido registro de 600 metros cuadrados. Sin embargo, el inmueble ha sufrido 2 desmembraciones. Esta es la razón por la que no concuerdan. Cuando les dije que la causa no lo definen es porque puede ser variable, o sea, son varias las causas por las que pudiera llegar a suceder, y como el legislador al elaborar este decreto, ley, pues no se iba a poner a detallar 80 causas. Lo que dejaron es que lo dejaron abierto para que bajo alguna causa que se considere esa diferencia, pues se anote en el acta cuál es la razón. En este caso es porque ha sufrido 2 desmembraciones. Una que fue de 150 metros cuadrados y otra que fue de 100 metros cuadrados. Es decir, que de los 600 metros cuadrados, esta finca ya no consta con 250 metros cuadrados. La superficie registral del inmueble es de 600 metros cuadrados, pero la superficie real de la actualidad es de 350 metros cuadrados. 350 más 250, 600 metros cuadrados. Al final sí suman lo que existía antes, pero como ha habido ciertos procesos que ha hecho que cambie ese valor de la finca original, entonces esa es la razón de hacer esta rectificación. Inferior a la aparece inscrita. Luego aparece quién está al norte, quién está al sur, quién está al oriente, es decir, en los 4 puntos cardinales, es decir, todos sus vecinos, el de atrás, el de enfrente, el de la izquierda y a la derecha, son los que usted va a anotar aquí, a qué distancia, por cierto. ¿Saben ustedes por qué qué significado tienen
los números de las direcciones. Por ejemplo, usted dice 25 Avenida C 12-84, por ejemplo. ¿Saben qué significa el 84? Podría ser los metros que existen de la esquina. Un metro sobre la calle. De la esquina, exacto. Son los metros que están a la esquina. Muy bien, muy bien. Eso le va a concordar. El segundo número es la exacto. calle o la avenida de la cual indican los metros del primer número. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, Aguilar Bata. Genio en eso. Sigamos, pues entonces. Esto les decía porque esto de acá debe de concordar de la dirección donde ustedes están. Si está a 20 metros, quiere decir más o menos que tendría que tener la relación a la hora de hacerlo. Eso sobre todo es más cuando ustedes se sientan y redactan. Hacen la redacción, a veces se van esas pequeñeces y dicen, pero es que eso yo no soy ingeniero, pero hay cosas mínimas que deberán de conocerse para que a la hora de hacer redacciones no haya alguna dificultad pues siempre hay asesorías respecto a esto, pero por lo menos tener una noción de lo que se está haciendo tiene cierta lógica. Digamos. Luego, ¿qué medios de prueba ofreció? Y luego, ¿qué fue lo que solicitó? Y con eso, pues ya se finaliza el acta, se firma la persona y firma el notario. Continuando, se hace la primera resolución. En ella se establece lo que habíamos dicho, que se han presentado los documentos, dónde se tiene lugar para recibir notificaciones, el punto cuarto, que ya se propone al ingeniero civil, que hay que nombrarlo, nombrándose como medidor, y luego que haga la medición, la intervención de la Procuraduría General de la Nación, y en su oportunidad que se dicte la resolución correspondiente. Vean que lleva 2 timbres forenses con un valor de 1 quetzal cada uno. Segunda, esta es la resolución, la notificación al interesado, notificación al ingeniero, y luego de ello, acta de cernimiento. En la ciudad del departamento, o sea, la misma estructura de un acta, los mismos timbres que debe llevar, y en este lo que cambia es el propósito. El propósito es para el cargo de medidor dentro de las diligencias voluntarias extrajudiciales respecto a quién, cuál es la diligencia y quién fue la persona que lo solicitó. Se debe de especificar qué es lo que se espera, cuál es el bien inmueble, qué es lo que se espera que él haga, y se cierra el acta. El informe del ingeniero civil aquí está el timbre que debe de anotarle, este timbre del colegio, la firma y el sello, y este solo es para que tenga una referencia porque no es un expediente real como tal, pero es más o menos como debiera de verse el plano, donde debieran de constar las mediciones que corresponden a lo que se está estableciendo. Se hace la segunda resolución donde ya se recibió el plano, ya se recibió el informe y que se continúa con el proceso para ahora dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Se hace el acta de notificaciones de cada una de las personas. Si, en el caso de si se dan cuenta, habíamos establecido en el acta que uno de los colindantes está en calle, es decir, que no es una persona como tal, sino vean que está al norte, está a 20 metros de lineales de la quinta calle de la zona 11, es decir, que no tiene vecino enfrente, por decirlo así, y luego está a un callejón. Estos dos, como son, hay que determinar a quién corresponde, y si son públicos, pues se hace la notificación a la municipalidad. En dado caso, en este ejemplo, digamos que no se logró notificar personalmente a la persona, entonces se emite el edicto. Que este sería el ejemplo, se hace una razón de que no se pudo notificar a alguien, a quien no se le pudo notificar, y que se va a proceder a publicar el edicto. Se hace la publicación del edicto, y ya que se tiene la publicación del edicto, entonces se hace constar lo que les habíamos establecido, que no hubo, dado el plazo, no hubo oposición. Esto es importante que se haga, porque con ello sustenta que se cumplió con lo establecido en ley.
y se tiene la fecha, que va a concordar que es 8 días después de haber emitido el edicto. Luego de ello, el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, y ya con ello hace la resolución final. De la resolución final nos parece interesante ver que al principio se hacen los antecedentes, se habla qué sucedió con la primera resolución, qué pruebas se tuvieron, y luego que ya se tuvieron las pruebas rendidas, va el primer considerando, que es con la base legal con la que se está realizando el trámite. Llegan por lo tanto, qué es a lo que se va a llegar, y ella hace la declaración. ¿Qué es lo que declara? Con lugar las presentes diligencias voluntarias de rectificación de área. ¿Se recuerdan que en la ley, en el decreto ley, establece qué debiera de llevar nuestra resolución? Dice, establece que dictada la resolución, declarando con lugar la rectificación, está, con lugar a presente diligencias voluntarias de rectificación. Haciendo constar en consecuencia se declara que la extensión física que efectivamente le corresponde a la finca urbana inscrita es en el dato es de 350 metros cuadrados. Luego establece que, así como las medidas lineales, de las siguientes medidas y colindancias. Al norte está con quién, y los nombres de los colindantes que van acá mismo. Y con ello ya se cumplió con lo que establecía en el artículo 13 del decreto ley. Y el testimonio de que se hace, esta es la razón de que se le entregó el testimonio al interesado, y aquí iría el testimonio que va con duplicado. Duplicado implica que hacen ustedes la fotocopia y va de nuevo la firma del notario. Vean que aquí va nuevamente foliado. Esta es la foliación del testimonio y esta es la foliación del archivo original. Se entregan a cada uno, todos van firmados y foliados de lo que había establecido la ley. ¿Qué establecía que hay que entregar? Se le debe entregar, ¿qué? La resolución, esta es la copia de la resolución, que es esta. Luego está el dictamen el informe del ingeniero, de la Procuraduría General de la Nación y el plan. Y con esto se hace entrega el testimonio, lleva un timbre fiscal y luego el duplicado. Y por último, remitir el expediente al Archivo General de Protocolo. Y con ello, quedándonos 6 minutos para poder resolver cualquier duda, finalizamos nuestra sesión. Sí, Josué. Licenciado, una consultita. En esta clase vimos, o sea, este decreto se reduce a lo que son las fincas urbanas. En el caso de que ocurra con uno rústico, ¿ahí qué cabría? ¿Ampliaciones de la escritura? ¿O qué se podría hacer en caso de que existiera algún tipo de problema con el área? Fíjese que realmente un proceso como tal para las rústicas no hay, pero en la escribanía encontré, buscando, porque yo también tenía esa duda, encontré un proceso que hay dentro de la escribanía para ese tipo de situaciones. Es casi el mismo proceso, pero se lleva únicamente con ellos. Y ellos tienen varios fundamentos legales respecto a este proceso que ellos hacen. Les voy a compartir está en un manual de funciones de la escribanía de gobierno y está específicamente ese proceso. Dije, me lo van a preguntar y evidentemente así fue. Y ahí está, se los voy a compartir. Hay un diagrama de flujo de cómo es el proceso que se lleva, pero se lleva ante ellos. Gracias, Vic. ¿Alguien más? ¿Fabio? Una consulta. Usted dijo que, digamos, si, digamos, uno de los colindantes fuera una propiedad municipal, igual si ellos, digamos, en el caso de que ellos no confirmen que recibieron la notificación, siempre se tiene que hacer el edicto, ¿verdad?
Correcto. Póngale que en el ejemplo que yo anoté, porque la ley establece personalmente. Entonces yo anoté que no se lo pudimos entregar personalmente al alcalde. Entonces, para que yo no tuviese problemas con el proceso, lo que hice es emitir un edicto mejor. Como para con ello resguardarme de que no haya ningún problema de que alguien alegue, no, es que no se cumplió con el debido proceso y que no hubo una notificación personal, y entonces ahí sí puede haber una situación ya distinta. Nora. ¿Y un aproximado de cuánto se puede cobrar por una rectificación los notarios? La verdad es que es una muy buena pregunta. Habría que verlo Fíjense que muchos no dan precios cuando lo preguntan, y es porque, y tiene cierta lógica, porque supóngase que puede generar en algún momento competencia desleal. El hecho de que yo sepa cuánto cobra usted, digamos que yo podría, que no es lo correcto, decir, yo le cobro menos. Y ahí empieza a haber una situación de competencia desleal. Por eso es que la mayoría de veces, cuando usted pregunta eso, puede preguntar en muchas conferencias que les han dado, y pregunta usted, mire, ¿y cuánto se puede cobrar por ese trámite? Nunca lo contesta. Pero esa es la razón real de por qué. Porque tratan de evitar que haya competencia desleal. Solo voy a leer aquí. No. Este es un error. Aquí hubo un error de que inscribieron al inscribir la propiedad. Y este es un error de que ya está. Hay una diferencia. No es lo mismo que hayan cometido un error a que esté inscrito con un dato, pero en la realidad hay otro. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que en este es un error humano, digámoslo así, en cierto modo, y el otro es un error de algún momento, pues sigue siendo humano, pero no es porque el que hizo el documento original se equivocara, sino es que por el pasar del tiempo, por alguna circunstancia, ya no concuerda lo registral con lo físico, para quien anotó ahí. Y Elena y José, y con ellos terminamos nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches, Lic. Solo Buenas. con la rectificación del bien inmueble, esto se hace por los beneficios de los impuestos. No, porque no se cambia el valor. Nunca hablamos de cambiar ¿Cuál es el monto. beneficio? Únicamente es que usted tenga, lo que sucede es que supóngase que usted va a vender. ¿Con base a qué sabe usted el dato de lo que va? Digamos que usted quiere comprar y resulta que le compra, aquí tengo a Escobar, no sé el nombre porque solo Escobar me aparece, Escobar Gutiérrez creo que es. Elena le quiere vender a Escobar y entonces Escobar necesita cuál es el valor del bien. Usted con el sustento legal para saber las medidas de un valor es el registral. O sea, las medidas de un bien inmueble es el registral. Si resulta que usted lo va a vender y en el registral hay más, usted no va a ir a medir porque se sobreentiende que en el registral está el valor certero. La medida Y usted resulta que lo vende, hay un problema ahí porque no concuerda. Entonces, el objetivo de eso es que usted no tenga dificultades al querer hacer cualquier compraventa de ese bien inmueble. Ese es el beneficio. Ah, perfecto. Gracias, Lic. Y con José, y termino que ya son las 7 en punto y tienen clase. Sí, Lic, disculpe. Mire, yo he escuchado algunos casos en donde hay personas que tienen, haciendo su medición, tienen mayor terreno del que dice en el registro. En este caso, podría aplicar realizar una escritura pública no registrada a esta parte del terreno, porque al final tiene valor por el paso del tiempo, porque ya han estado dentro de ese terreno por muchos años, a hacer esta rectificación de área. Es que la rectificación de área no entra al ejemplo que usted me está dando. Solo aplica para cuando son menores, ¿verdad, Lic? Exacto. Por eso les digo, es importante el supuesto. El supuesto les va a ayudar a ustedes no sugerirle a sus clientes un proceso que nada que ver. Gracias, Porque el supuesto les dice, tenía esa duda, aquí gracias. es donde entra. Muy bien.
Bueno, ha sido un gusto, gracias por su participación, espero les haya servido. Yo les comparto ahora mismo los documentos, les voy a compartir el decreto también para que lo tengan y lo puedan imprimir. Gracias, Se cuidan, Lick, pasen muy feliz amable. noche. Gracias. Gracias, licenciado. Antes de que se retiren, Gracias, Lick. Buenas noches. tienen 3 días para presentar su solicitud de examen extemporáneo. Caso contrario, no se les podrá recibir. Será a solicitud vía WhatsApp. ¿Correo electrónico? No, únicamente al WhatsApp que ya tienen mío, y esa va a ser la vía con su respectiva justificación, sea médica, judicial o como el reglamento lo establece. Buenas noches para todos. Buenas noches, licenciada. Licenciada. Feliz noche. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Feliz noche. Disculpe la grabación. Usted